Buenas tardes, señoras, señores, amigos todos del CSDEN. Les habla el director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Una vez más, el centro abre sus puertas a la sociedad y lo hacemos de nuevo a través de las redes sociales y en directo, obligados por la situación a la que nos obliga la crisis del coronavirus. Permítanme, en nombre de los que aquí trabajamos, que les dé mi más cordial bienvenida al centro y les transmita nuestro agradecimiento por participar con nosotros esta tarde en esta presentación que espero o esperamos colme sus expectativas. Como bien saben, uno de los cometidos principales del centro es la transmisión de los asuntos relacionados con la seguridad y defensa. Pues bien, hoy les traemos una obra que es de las más esperadas y se trata del Panorama Estratégico del año 2020. La Real Academia de la Lengua define panorama como un paisaje dilatado que se contempla desde un punto de observación. Pues bien, nosotros lo que vamos a tratar con esta obra es de dar una vuelta al horizonte en el cual vamos a destacar aquellas cuestiones más importantes de lo que está ocurriendo en el mundo desde el punto de vista geoestratégico. Tengo que recordar que el panorama estratégico, la obra que presentamos, corresponde a nuestro Plan Anual de Investigación del año 2019. Por tanto, esto quiere decir que los trabajos se iniciaron en septiembre del año pasado y los últimos borradores se han entregado en enero de este año. Como pueden imaginar, les menciono esto, ya que el fenómeno global en que se ha convertido el COVID-19 prácticamente pasa desapercibido en toda la obra. ¿Quiere eso decir que la obra pierde valor o pierde actualidad? Mi respuesta sería que en absoluto, pero esto sin duda se lo explicará mucho mejor que yo los invitados que hemos convocado hoy en nuestra mesa redonda. Antes de ceder la palabra al director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el general de brigada Francisco Dacova Cerviño, quería transmitir un reconocimiento muy especial a los autores de la obra, liderados por el coordinador, el profesor Felipe Sagún, por el extraordinario trabajo que han realizado y también por la gentileza que han tenido de acompañarnos en esta tarde aquí en el CSDEN para hacer la presentación. Así que sin más preámbulos, reitero mi agradecimiento por estar con nosotros esta tarde y cedo la palabra al director del Instituto Español de Estudios Estratégicos para que nos presente a los invitados y nos explique cómo ha organizado la presentación. Muy buenas tardes a todos, gracias una vez más por acompañarnos y espero que disfruten de esta presentación. Pues muy buenas tardes de nuevo a todos ustedes, gracias por unirse a esta retransmisión, los que lo hagan en este momento en directo, los que tengan la gentileza de hacerlo con posterioridad cuando pongamos a su disposición esta grabación en esta misma plataforma. Y me permitirán además, como solemos hacer y lo hacemos con mucho gusto, dar un saludo muy cordial y muy entrañable a aquellas personas que nos consta nos están siguiendo también desde el otro lado del charco atlántico y es un placer, como siempre, contactar y tener esta interacción tan estrecha con los buenos amigos y compañeros de los países hermanos del continente americano. Este evento habitualmente era un evento presencial, huelga decir que las circunstancias nos llevan a hacerlo en este formato, pero eso también nos permite que el aula magna en la que habitualmente lo hacíamos multiplique por muchos enteros su capacidad y por lo tanto la audiencia y nos permita llegar a muchos más de ustedes, lo cual pues no deja de ser una satisfacción. Además, este evento, o este formato, mejor dicho, dadas las circunstancias y también dada la tendencia a corto plazo, será habitual, no será la última vez que nos dirijamos a ustedes por esta vía, sino todo lo contrario, y por lo tanto me permito ya, por adelantado, invitarles a las siguientes actividades
que tengamos en este mismo formato. Vaya por delante que, como es habitual, pretendemos que la última parte de la sesión sea un coloquio. Y no hay coloquios si no hay preguntas, y las preguntas más interesantes, lógicamente, son las que puedan venir de todos ustedes. Por lo tanto, tienen en pantalla la dirección de Twitter del Instituto Español de Estudios Estratégicos, y desde este mismo momento 2 compañeros están a la escucha en esa dirección, tomarán nota de sus preguntas y nos las pasarán a la mesa para que, como digo, en la última parte podamos dar respuesta, al menos a algunas de ellas, porque comprenderán que se haría muy largo intentar responder a todas. Pido disculpas por adelantado por aquellas que no encuentren hueco temporal. Me reitero en las palabras del director de agradecimiento a los autores que me acompañan. Tenemos la suerte de contar, o bien de forma presencial o bien de forma telemática, con todos los que han colaborado en la obra, bajo la dirección, efectivamente, del profesor Felipe Sahagún, y todo ello, los autores y la dirección, nos dan una auténtica garantía de calidad para la publicación. Muy brevemente, se lo recuerdo, bajo, repito, la dirección del profesor Felipe Sahagún, tendremos un primer capítulo titulado El futuro de Occidente en el orden global, que ha estado a cargo del embajador de España en Costa de Marfil, don Ricardo López Aranda, que intervendrá posteriormente y que nos está siguiendo pues desde Costa del Marfil. El mundo es cada vez más pequeño. Un segundo capítulo titulado Geopolítica de Asia, el nuevo centro de gravedad del mundo, a cargo de mi compañero y buen amigo el coronel José Pardo de Santayana. Tercer capítulo, una región que cada vez adquiere mayor relevancia para nuestro país. El Mediterráneo lleva por título El desorden regional del Mediterráneo y está a cargo de la profesora María Dolores Algora. Un cuarto capítulo titulado Dilemas políticos y retos estratégicos en Europa, somos parte de Europa, a cargo también del profesor Rafael Calduch. Y un quinto capítulo que nos ha parecido también imprescindible, referido a estrategia y tecnología, puesto que las nuevas tecnologías juegan, sin lugar a dudas, un papel de lo más relevante. He de decir que todos estos autores, a cargo del general Enrique Silvela, aquí presente, y del profesor Gonzalo León, que también intervendrá posteriormente a través de las ondas, todos ellos son buenos amigos y buenos colaboradores del Instituto Español de Estudios Estratégicos, y en esta colaboración radica, y me es muy grato decirlo y acentuarlo, la calidad de nuestros documentos. El evento, por lo tanto, va a discurrir en una forma mixta, presencial y telemática, y ya simplemente para finalizar, llamarle la atención de que la relevancia de un documento como este, de un panorama estratégico, que lo hacemos con una periodicidad anual, no necesita habitualmente de mucha glosa, pero evidentemente en este caso concreto, qué duda cabe que a la velocidad y rapidez con la que ya se venía desarrollando esta reconfiguración del orden internacional, ha venido a colaborar de modo muy decisivo la pandemia que estamos viviendo. Y nada más, yo creo que lo más interesante es que escuchemos en principio los comentarios sobre el contenido de sus respectivos capítulos de los autores y, repito, al final esperamos disponer de unos minutos para el coloquio. Por lo tanto, Felipe, si te parece, te cedo las riendas y todo tuyo. Muchas gracias, mi general. Hablar y escribir en tiempos de pandemia es arriesgado. Casi todo queda obsoleto en muy poco tiempo. Y qué decir de las predicciones reconstruidas a posteriori, como los avisos de la CIA ya en 2005 y de tantos otros, hasta Bill Gates en 2015, sobre el riesgo de una pandemia como la que sufrimos ahora. Hay que desconfiar de este tipo de predicciones, señalaba ayer mismo en el semanario francés Le Point, el jefe de los servicios secretos franceses, Bernard Bayolet, porque los servicios secretos y los centros de prospectiva de los gobiernos, añadía, se pasan el tiempo imaginando escenarios improbables. Es su trabajo. ¿El mundo se ha vuelto menos occidental o los valores e instituciones occidentales se han globalizado tanto que
ya cuando hablamos de desoccidentalización, en realidad no lo deberíamos ver tanto como un problema o una pérdida o retroceso, sino como una prueba del éxito de Occidente. Algunos autores destacados lo ven así. En cualquier caso, analizar las causas, las consecuencias de esa transformación es la idea que en el verano de 2019 me trasladaron el general Dacova y el coronel José Pardo de Santayana para el panorama estratégico 2019 que hoy presentamos. Cada año el Instituto invita a 5 o 6 académicos, diplomáticos, economistas, militares de prestigio para organizar normalmente desde el 96 que se viene publicando este panorama, pues una estructura basada fundamentalmente en las distintas regiones del mundo y algunos capítulos sectoriales, y hemos tocado los más importantes, desde la demografía, la energía, migración, estados frágiles, etcétera, etcétera, etcétera. Desde que cerramos los textos, como decía el director de CSDN hace unos minutos, a finales de enero hasta hoy, somos testigos de una de las catástrofes más destructivas que ha sufrido el planeta en mucho tiempo. Una pandemia prevista en los principales estudios de tendencias desde los años 90, en los informes de amenazas anuales de la Dirección Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, que presentan en el Senado resúmenes de unos 40 o 50 páginas, en las leyes y estrategias de seguridad nacional de los países que las han ido aprobando, no son muchos, pero algunos sí, como España, y en los briefings presidenciales matinales de la Casa Blanca. Lo triste, me atrevo a añadir, es que el actual presidente de los Estados Unidos se fía más de Twitter y de la cadena Fox que de sus propios servicios de inteligencia, en sus propias palabras, en algunos casos o momentos históricos, como su reunión con Putin. Bien, cuando se decretó la alarma por la pandemia en España a mediados de marzo, nos planteamos la posibilidad de añadir un prólogo incorporando el vuelco radical que las previsiones para este año habían sufrido entre febrero y marzo. Se decidió por parte del Instituto mantener los textos originales. Cada panorama, desde su primera edición, como decía, es un balance del año anterior, en este caso 2019, con una reflexión sobre los retos del nuevo año, sin ningún afán de hacer futurología. Tan solo previsiones bien documentadas, análisis razonables, de fondo, tratando siempre de apuntar riesgos y oportunidades en los cambios estructurales del sistema. A diferencia de 1919, Versalles, de 1929 con la Gran Depresión, de 1939 cuando empieza la Primera Guerra Mundial, del 49 cuando nace la OTAN, o triunfa Mao en China, en fin, el 69 con la llegada a la Luna, el 89 con el muro de Berlín, Tiananmen, o 2009 con la crisis financiera, 2019, parecía que iba a pasar sin pena ni gloria. Y aquí estamos. Esa idea generalizada llevó a algunos de los principales internacionalistas y que hacen algunos de los principales anuarios de prospectiva en el mundo de más influencia, como Bremer y Kupchan, a escribir, en su informe de riesgos para este año 2020, lo publicaban el 6 de enero, llevamos 10 años con crecientes niveles de riesgo geopolítico, pero sin una verdadera crisis internacional. Cuando lo actualizaron, y lo hicieron el 19 de marzo, mantuvieron los 10 riesgos principales añadiendo la siguiente frase. Por cierto, estos 10 riesgos están muy bien analizados en nuestro panorama de este año. La frase que añadían era: el coronavirus ha acelerado las tendencias que más nos preocupan. El verbo acelerar es el que utilizan hoy la mayor parte de los observadores y no el de ruptura para explicar cuáles van a ser las consecuencias. ¿Cuáles son esas tendencias? ¿Cuáles eran esas tendencias que ya señalábamos y que hoy parece que se están acelerando? El desgobierno al frente de los Estados Unidos en un año de elecciones, el distanciamiento creciente y en muchos aspectos hostil entre Estados Unidos y China, sobre todo en el ámbito tecnológico, la reafirmación del Estado-nación frente a las grandes corporaciones, las polémicas políticas sociales, todo un experimento populista, nada menos que en el segundo país más poblado del mundo, una nueva Comisión Europea que desde el momento en que toma posesión apuesta por
se llama a sí misma, vamos a ser una comisión geopolítica. Apuesta, por tanto, por hacerse un sitio propio entre las grandes potencias, el choque de intereses políticos y económicos en la respuesta al cambio climático, el descontento creciente en América Latina por el estancamiento, la corrupción, los pésimos servicios públicos que vimos en la ola de protestas del año pasado, por cierto, no solo en Latinoamérica, la huida hacia adelante de la Turquía de Erdogan con intervenciones de alto riesgo en Siria y Libia, que continúan, y la tensión pendular con un nuevo eje del mal personificado en 4 nombres: Kim, Assad, Maduro y Jamenei. Bueno, iniciábamos 2020 con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, después de la victoria aplastante de los conservadores en las elecciones británicas, el ataque estadounidense junto al aeropuerto de Bagdad, asesinando o eliminando al militar más importante de Irán, quizás para compensar su falta de respuesta a los sucesivos ataques de Irán durante meses contra los principales aliados de Occidente en el Golfo, la reforma constitucional de Putin para seguir indefinidamente al frente de Rusia y las primeras noticias de un nuevo coronavirus en China que podría ser más letal que los anteriores, pero todavía no se reconocía como tal, ni en China ni fuera de China. Los 5 riesgos principales a largo plazo que señalaba el Foro Económico de Davos en sus previsiones de 2020 y que también analizamos detenidamente en nuestro panorama, estaban todos relacionados este año con el clima. Y en su informe de amenazas globales, que se publicó el 23 de enero, una de las revistas que yo sigo desde que tenía 20 años sobre temas de seguridad y que fundaron los pioneros, los científicos que pusieron en marcha el proyecto Manhattan de la primera bomba atómica, el Bulletin of Atomic Scientists, destacaba 2 peligros existenciales para 2020, la guerra nuclear y el cambio climático, y añadía, agravados por la guerra de la información en el ciberespacio. Bueno, aparte de los Juegos Olímpicos en Japón, las esperanzas y los planes de la sociedad internacional hace apenas 4 meses estaban centrados en 8 cumbres. El G7 en Camp David en junio, la COP26 en Glasgow sobre el cambio climático para el otoño, la de Nueva York a finales de abril para revisar el Tratado de No Proliferación Nuclear, una nueva conferencia sobre el futuro de la Unión Europea esta primavera, una asamblea de la ONU coronada por una nueva reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, que a mí me recordaba, cuando empecé a verlo mucho, la fallida después de la caída del muro de Berlín, que fue la primera. Una cumbre de los BRICS en julio en San Petersburgo para consolidar lo que Putin y Xi Jinping quieren que sea una alternativa mundial al G7, una nueva cumbre sobre la biodiversidad global que se iba a celebrar en China en octubre y otra del G20 en Brasil a finales de noviembre. Pues bien, todas se han cancelado o aplazado. La diplomacia internacional se ha trasladado a Internet vía ordenador, móviles, tabletas, los símbolos más visibles del cambio tecnológico que ha cambiado la vida de todos nosotros. El acuerdo del 15 de enero entre Estados Unidos y China, los cálculos económicos de Trump para ser reelegido en noviembre, las protestas que se habían extendido por todo el mundo, las previsiones de crecimiento, de inversiones, de deuda, de comercio, a todos los niveles, la evolución de los mercados, empezando por el del petróleo, todas las previsiones han cambiado, y vaya que han cambiado cuando vemos las cifras. He sido testigo de algunos fracasos importantes de inteligencia, como el de las armas de destrucción masiva en Irak, y en esta pandemia no he visto nada parecido. Tengo apuntado aquí, es una frase que escuché el 18 de mayo al general David Petraeus, estadounidense, que lo fue casi todo en el Pentágono, aparte de director de la CIA, el jefe del Mando Central de Oriente Medio, responsable de las tropas en Afganistán e Irak, en un debate por Internet. Sin salir de Europa, los 5 riesgos de conflicto más probables, según el último anuario de riesgos globales del Foro Económico Mundial al que he citado, que se publicó en enero, son todos medioambientales. Desastres derivados del aumento de temperaturas, deforestación, desertización, destrucción de los principales ecosistemas terrestres, marinos. Curiosamente, las mismas causas que, en opinión de la mayor parte de los científicos, empezando por el que ocupa la portada de Le Monde Diplomatique del mes de abril,
explican la multiplicación de epidemias y pandemias como la que sufrimos ahora desde los primeros años del siglo XXI. Voy terminando. La turbulencia geopolítica y la retirada del multilateralismo amenazaban y siguen amenazando la capacidad del sistema para hacer frente a los riesgos globales más graves, que son todos compartidos. Una misión permanente de los militares y de los servicios de inteligencia ha sido siempre prever y prevenir toda clase de amenazas, y las biológicas son de las más graves y más antiguas. Basta con leer a Tucídides sobre las guerras del Peloponeso en el siglo V a.C., hasta el Antras del 11S, y en este sitio donde nos encontramos, la sede del CSDEN, yo recuerdo las clases sobre armas biológicas que nos daban en el curso de altos estudios militares, allá por el año 96-97, los profesores que venían del Estado Mayor o entonces no existía el CNI, los servicios secretos españoles. Si se investigó a conciencia el 11S con 3.000 muertos, imaginémonos, demos por seguro que se va a investigar a fondo también, al menos en el Congreso de los Estados Unidos. La falta de previsión y de acción durante meses entre una pandemia que ayer, coincidiendo con el Día de la Memoria de los Caídos en Combate, pronto se habrá cobrado, solo en los Estados Unidos, más vidas que en casi todas las guerras desde Corea. Y en España más que en todas las guerras exteriores desde el último siglo. Más del doble ya que en la batalla de Anual en 1921. La contienda con más bajas del ejército español del último siglo. Tenemos con nosotros a los autores que nos ha presentado el director del instituto, el general Dacova, hace unos minutos. Vamos a empezar con nuestro embajador en Costa de Marfil. Embajador Ricardo López Aranda, encantado de saludarle. Cuando el filósofo e historiador alemán Spengler, en 1918, publica La decadencia de Occidente, estaba describiendo el estado de ánimo después de la Primera Guerra Mundial y su enorme desconfianza, como tantos en su época después de aquella tragedia, de las masas. De las masas. ¿Se ha hecho por fin realidad esa decadencia del siglo después, un siglo después? Y de ser así, ¿a qué se debe hoy? Buenas tardes desde Abiyán. Bueno, antes de contestar a la pregunta, quería brevemente aprovechar para agradecer al CSDEN y al Instituto Español de Estudios Estratégicos, en la persona del teniente general Bisbal y del general Dacova, por su hospitalidad, por acogerme, y a ti, Felipe, periodista y profesor, coordinador de esta obra, así como al resto de coautores cuyas contribuciones han sido para mí muy enriquecedoras. Creo que merece un sincero elogio el trabajo interdisciplinar que realiza el Instituto Español de Estudios Estratégicos, poniéndonos a personas que venimos de diferentes entornos a intercambiar ideas y conceptos y a intentar pensar, bueno, cuáles son las perspectivas y analizar la realidad internacional actual. Sobre la decadencia de Occidente, que es un gran tema, digamos que ha pasado de un tema de la filosofía de la historia a un tema de la actualidad internacional, lo cual, sin duda, debería preocuparnos. Lo que ocurre es que me pregunto si esto es una percepción o una realidad. Por una parte, si responde a una pérdida de peso relativo o real con respecto a otros actores, o si no es más bien una crisis interna. Empezaré primero por la cuestión de la crisis interna. Desde luego en Occidente existe la idea, la percepción de que nuestros valores no son tan firmes o no los sentimos tan firmes como en el pasado. Esto tiene que ver, se ha estudiado con profundidad para analizarlo, las causas y los orígenes de fenómenos como el populismo y los extremismos de diferente signo. Y bueno, las teorías que triunfan o que tienen una mayor capacidad de englobar la totalidad de este fenómeno, más van en la dirección de considerar como a la desigualdad como uno de los elementos fundamentales de este fenómeno, unido a la falta de expectativas, unido a su vez a elementos como son la crisis económica reciente y un cambio tecnológico que parece que está dejando cada vez menos margen a una mano de obra poco cualificada y que por lo tanto nos obliga a salir de los esquemas tradicionales en los cuales el papel de cada cual estaba
mejor definido, ¿no? Ya se conoce esta frase según la cual, que es más que una frase, corresponde a una realidad, la mayor parte de los empleos del futuro ni siquiera hoy mismo sabemos, ni siquiera existen hoy en día, con lo cual esto nos sitúa en un escenario de inseguridad. Pero es que además hay datos objetivos, o digamos, como mostraré a continuación, relativamente objetivos. El mundo occidental, que podemos considerar que engloba Estados Unidos, Europa, América Latina, en fin, unos países con ciertas raíces comunes, aunque en mi contribución argumento que quizá habría que ensanchar este concepto, pero en fin, ese mundo va a perder peso relativo tanto en términos económicos como en términos demográficos. Ahora bien, mi argumento es que no es que este mundo occidental esté en declive, es decir, no es que pierda población. De este conjunto el único que pierda de población es Europa. No es que pierda capacidad económica, puesto que la renta per cápita se mantiene a niveles que están muy por encima del resto de países del mundo. Lo que perdemos es peso relativo con respecto a otros actores y particularmente con respecto a China y con respecto a Asia en general y mañana con respecto a India, que es el nuevo gigante económico y demográfico que se perfila en el horizonte. Es decir, que de alguna manera tenemos la percepción de que el auge de los demás significa nuestro declive, lo cual no es cierto. Por otra parte, para reforzar esta inseguridad y esta percepción negativa de nuestro futuro colectivo, hay que reconocer que se está produciendo un fenómeno de fragmentación de la esfera del mundo occidental, que tiene su ejemplo más claro en un cierto distanciamiento de los Estados Unidos con respecto a una agenda atlántica que hasta ahora era un eje central de su política exterior. Eso tiene causas objetivas y razonables y que hay que comprender y acompañar, como son esta preponderancia mayor de Asia en el mundo y, por lo tanto, la necesidad de que Estados Unidos se vuelque más hacia el continente asiático, pero también en algún lugar hay una desconexión entre valores, entre percepciones de lo que tiene que ser el mundo. Por una parte, la percepción europea, que sigue apostando por el multilateralismo y por una serie de normas comunes que nos autolimitan y de las que aceptamos esa autolimitación, y por otra parte, otros Estados Unidos que siempre han tenido una cierta pulsión aislacionista, que ha sido superada después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, pero ahora que de alguna manera en este nuevo entorno geoestratégico parece que está retomando fuerza. Y eso pues nos está separando. Entonces, todo ello significa que nuestra visión del orden internacional, que podríamos considerar hegemónica, puesto que permeaba el conjunto de las instituciones y sigue permeándolas, en cuyo origen está la Conferencia de San Francisco, la Conferencia de Bretton Woods, en fin, un diseño, un blueprint occidental. Bueno, pues podemos considerar que este blueprint, que este diseño está un poco amenazado actualmente por el auge de otros y por nuestra propia fragmentación. A mi modo de ver, esto, con ser cierto, no es lo principal. Y lo que yo destacaría, para decirlo de manera muy gráfica en esta presentación, con independencia de que luego pueda haber preguntas o debate, es que este blueprint, ese diseño occidental del orden internacional, sigue siendo el sistema operativo por el cual se rigen las relaciones internacionales actuales. Hay corrupciones de este sistema, hay programas que son borrados desde algunos lugares. Hemos visto como Estados Unidos, de una manera que parece en algunos momentos hasta que asusta, porque parece sistemática, se ha ido retirando de UNESCO, de UNRWA, del Consejo de Derechos Humanos, está teniendo posiciones controvertidas en la OMC, se ha retirado de tratados comerciales. Asistimos a la denuncia del acuerdo de armas nucleares intermedias y ahora al anuncio de que el Tratado de Cielos Abiertos va a ser denunciado. En fin, que hay un desenganche, pero al mismo tiempo no podemos olvidar, ni debemos sumirnos en el pesimismo, olvidando que
las normas fundamentales del derecho internacional, que tienen un origen anterior a la Conferencia de San Francisco, pero que cristalizan en esa conferencia, un origen en el que España, por cierto, está muy presente a través del naturalismo y la Escuela de Salamanca. Bueno, pues esas normas internacionales y las instituciones internacionales que nacen en ese momento siguen vigentes y siguen siendo un punto de referencia fundamental en cuestiones esenciales que además en muchos aspectos corresponden a nuestros valores, a lo que podríamos llamar la agenda liberal. Es decir, por ejemplo, por mucho que el Consejo de Derechos Humanos sea criticado por ser insuficiente, lo cierto es que constituye un foro en el que cada año un número considerable de países se ve obligado a rendir cuentas sobre su cumplimiento de la Carta de Derechos Humanos de 1948 y de sus protocolos adicionales de una manera bastante sistemática y profunda. Es decir, que antes de considerar que el mundo occidental tal como lo conocemos, o que el orden occidental tal como lo conocemos ha desaparecido o va a desaparecer, hay que ser realistas y pensar que quizá nosotros, Europa desde luego, Occidente como conjunto, en vez de ser el actor hegemónico que fuimos en el pasado, seamos cada vez más un actor más y que como tal necesitemos negociar un poco los términos de ese orden internacional, pero que su base está, en mi opinión, para quedarse, porque además, en muchos de sus aspectos, responde a aspiraciones que van más allá, y eso enlaza con lo que decías, Felipe, van más allá de su origen occidental y entroncan con una agenda universalista en la que probablemente, si no inmediatamente, pero en un futuro, yo creo que cada vez más partes de la humanidad se van a ir reconociendo, aunque es un tema que sin duda podemos debatir, que es una serie de valores universales, como son los derechos humanos y las libertades fundamentales, que van, a pesar de que haya algunos retrocesos en las diferentes olas democratizadoras y de avances de los derechos humanos, pero que van progresando lentamente. Es decir, que si, y ya voy terminando para no exceder mi tiempo de intervención, que si damos un paso atrás y tenemos una visión histórica y vemos lo que ha sido la evolución del mundo en este siglo, podemos darnos cuenta de que los avances, no solamente tecnológicos, sino y tecnológicos y de bienestar, sino de lo que es la percepción y la concepción del mundo, han sido importantes, y yo creo que es muy difícil que la humanidad como tal, que las diferentes sociedades dejen que ese acervo, que esos avances se pierdan. Gracias, embajador. Como representante de España en África Occidental, y teniendo en cuenta que vamos a dedicar en todas las intervenciones bastante al efecto, el impacto de la pandemia en cada uno de los apartados regionales o de los temas que vamos a tratar, no quería dejarte sin que nos dijeras, aunque fuera brevemente, por favor, cómo parece que los datos son mucho mejores de los que muchos temían, de lo que está pasando en África. ¿Cómo puede influir el COVID y cuál es el papel en África y cuál es el papel del continente africano en ese sistema? Sin alargarte tanto, si haces el favor. Gracias, embajador. De acuerdo. No, pues entonces voy a ser muy breve. El COVID ha llegado a África más tarde y eso ha significado que los países africanos han tenido tiempo para prepararse y lo han hecho bien. Hay una serie de incógnitas, hay muchas incógnitas en el caso del coronavirus. En África no sabemos muy bien todavía por qué ha tenido menor incidencia. Se barajan muchas hipótesis, desde el clima hasta una resistencia previa. Habrá que analizarlo detenidamente. Lo que sí es seguro es que llegará el efecto económico, porque el efecto económico no es endógeno, es exógeno. Nos llegará a través de la crisis internacional. Y para eso, África, por una parte, tiene algunos elementos de resiliencia, pues tiene una población rural que de alguna manera está bastante protegida, pero aquella que digamos que está centrada en la agricultura, pero por otra parte tiene elementos importantes de vulnerabilidad. Y esos elementos de vulnerabilidad, combinados con un fuerte crecimiento demográfico, hay que tener en cuenta que 10 millones de jóvenes llegan cada año al mercado de trabajo en África, hacen que las potenciales consecuencias sociales en África sean grandes, sean graves. ¿Cuál es la solución? Bueno,
Pues para no extenderme demasiado, en mi opinión la solución es sobre todo africana, en el sentido de que este continente es un continente que, como digo, va a conocer un fuerte crecimiento demográfico, y eso es un reto, pero también es una oportunidad de dinamismo, y que es el propio continente africano el que tiene que encontrar una salida para todos esos empleos, y que muchos gobiernos en África están buscando y están encontrando el camino para hacerlo. Es necesario un entorno internacional que favorezca los intercambios, y en eso tenemos que estar todos de acuerdo y coordinarnos internacionalmente para una mejor salida de la crisis, pero África saldrá de la crisis gracias a África. Gracias. Coronel José Pardo de Santayana. Muchos hablaban ya del fin de la nueva era de la globalización antes del coronavirus, por el ascenso de China y por la resistencia de Estados Unidos, sobre todo desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. ¿En qué punto nos encontramos hoy? Bueno, yo creo que al pensar y reflexionar sobre la globalización como consecuencia de esta crisis en la que estamos todavía inmersos, yo distinguiría entre dos dimensiones, la dimensión material y económica y la dimensión más inmaterial, ideológica y de valores. En el sentido de la dimensión económica, yo creo que la globalización es imparable, que habrá algún paso atrás en el sentido de algunas deslocalizaciones. Habrá también la necesidad de que ciertos sectores de producción no estén sometidos a extensas cadenas de producción, sino que haya un control mayor de los estados en aquellos sectores que se consideren de naturaleza estratégica, pero que la fuerza de la globalización en el ámbito económico va a continuar. Probablemente, y desde el punto de vista asiático, estas deslocalizaciones favorezcan a Asia, porque ya desde el año 2016 Asia comercia más dentro del propio continente de lo que hace Asia con el exterior, y probablemente se regionalice todavía más este proceso de integración asiática, y siendo el mercado más grande del mundo, pues esto favorezca todavía más el desplazamiento del centro de gravedad de la actividad en general y económica del mundo hacia Asia. Pero dentro de una pequeña regionalización que se pueda producir en Asia, en Estados Unidos, en la Unión Europea, creo que en su conjunto la globalización avanzará. Desde el punto de vista de las ideas, de los valores, yo no estoy tan seguro. Yo soy algo más pesimista que el embajador y creo que ya existía un cierto proceso de cuestionamiento en Asia de la tutela de Occidente en relación con el mundo entero y en particular con Asia, y había un cierto deseo por parte asiática de irse liberando de esta tutela de Occidente, teniendo en cuenta que la globalización se ha construido sobre la base de valores occidentales. Podemos decir que es un constructo occidental. ¿Cuál es el problema de la crisis del coronavirus? Que los dos líderes más importantes de Occidente a nivel global, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña, han tenido actitudes antiejemplares. Han combinado una torpeza en la gestión de este problema del coronavirus, lo han combinado con arrogancia. Yo creo que la mezcla de arrogancia y torpeza tiene un efecto muy antiejemplar. En un proceso ya de por sí del deseo de Asia, que durante mucho tiempo fue un espacio colonizado y bajo el imperio del imperialismo occidental, pues es posible que esta crisis del coronavirus lleve a una cierta fractura en el ámbito de los valores y que desde Asia se reclame el que no se le impongan unos valores que son considerados occidentales. Por tanto, puede que estemos viviendo un proceso también de una cierta fractura en el ámbito de los valores globales, lo cual es preocupante porque la gobernanza global requiere de unas referencias aceptadas por todas las partes. María Dolores Algora, Irán fue uno de los primeros países y de los más afectados al principio por esta pandemia. Muchos no se fían de los datos que nos llegaron. Luego del resto de los países de la región de Oriente Medio, de la información que nos llega, quizás la más preocupante tiene que ver con Líbano, la fragilidad de ese sistema mantenido de forma tan complicada durante tantos años. ¿Cómo ves el impacto de la pandemia en la región a la que dedicas tu análisis en el capítulo del panorama este año?
Bueno, efectivamente yo empezaría el análisis de la pandemia por las cifras de contagios y fallecidos, porque son datos objetivos y ofrecen además una diferencia notoria. Quiere decir que en una región del Mediterráneo, en la gran región del Mediterráneo, por ejemplo, los países europeos regionales, pues han sufrido la pandemia de una forma mucho más intensa y mucho más grave que lo que son los países de lo que llamaríamos la orilla sur del Mediterráneo. Así, por ejemplo, no podemos dejar de olvidar que España e Italia han sido los países que han ocupado la cabecera del ranking mundial en contagios, fallecidos, y otros países, pues bien, se habla también de Turquía, del Líbano, de Irán, un poco más alejado. Por ejemplo, el caso de Turquía es uno de los que más lo ha padecido, pues estamos hablando de cifras a lo mejor de alrededor de 150.000 contagiados y unos 4.000 fallecidos. En cualquier caso, cifras bastante inferiores, y luego ya pasaríamos a otros en la región de alrededor de 17.000, 16.000 en Oriente Próximo. En fin, son casos como en Egipto, en Israel. En definitiva, estos países han tenido unos contagios muy inferiores a los que ha habido en Europa. ¿Por qué? Quizás la razón sea, como bien apuntado apunta el profesor, porque hay un problema en el registro de contagios. Quizás sea porque hay una desinformación o porque hay una intencionada ocultación de datos, no sabemos. También puede ser que lo que haya sucedido es que los países del sur se han visto ante un escenario que les ha permitido desarrollar medidas preventivas de alerta temprana, y por eso pues han tomado medidas de confinamiento antes que en Europa, medidas muy parecidas a las nuestras. Han habido también toques de queda que no en esta región, desde toques leves a otros mucho más estrictos, leves por ejemplo en Túnez, o otros muchos más estrictos, como por ejemplo es el caso de Jordania, que ha sido un toque total. Pero no obstante, a pesar de todo eso, a mí me gustaría hacer una incidencia no tanto ya en las cifras objetivas, sino en el contexto regional en el que ha llegado esta pandemia, porque recordemos que es una región en el Mediterráneo en la que está viviendo desde hace una década pues una situación convulsa, una región estratégicamente tensa. Las revueltas árabes crearon una inestabilidad que sigue ahí permanente. Hay nuevas agitaciones sociales. Estos países están pasando por momentos de transformaciones internas, y en ese contexto pues indudablemente el COVID-19 pues plantea desafíos que creo que son importantes, desafíos desde el punto de vista sanitario, puesto que no todos los países tienen un sistema sanitario universal capaz de dar respuesta a toda la población, y mucho menos cuando hay que usarlo de forma masiva. Lugares donde existe población, sectores marginales como inmigración, refugiados, pero también desafíos económicos, como se plantearía, por ejemplo, son países ya se ha apuntado por el embajador, con una enorme dependencia económica desde el exterior. Recordemos, por ejemplo, el caso de Marruecos, no solamente las exportaciones y las importaciones, sino también todos los ingresos de la inmigración. Va a haber una caída de los precios del petróleo, de la demanda energética. Recordemos el caso de Libia, Argelia, o países que se estaban recuperando en esta década de lo que había sido el efecto del terrorismo y de las agitaciones de las revueltas árabes a través del turismo, pues ahora se ven muy afectados. Es el caso de Egipto, el caso de Túnez o el caso también de Jordania. Y termino también apuntando simplemente, efectivamente va a haber también unos desafíos de carácter
políticos, puesto que con motivo de la pandemia, pues lo que ocurre es que muchos gobiernos a lo mejor van a tomar medidas de contención que van a poner en juego pues lo que son el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, y esto puede generar agitaciones sociales ya en un contexto de inestabilidad que no sean asumibles por la población, un descontento de la juventud y, en fin, termino diciendo que hay escenarios de riesgo, pero que es un poco todavía temprano para saber hasta cuándo será su alcance. Muchos vieron la respuesta de la Unión Europea lenta, insuficiente al principio. Hoy todos estamos esperando que se concrete el famoso plan de recuperación, sobre todo desde España, porque es fundamental. Profesor Rafael Calduch, ¿qué nota darías a la Unión Europea en su respuesta y qué podemos esperar a partir de ahora? Bien, yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que la Unión Europea es lo que los Estados miembros quieren que sea. Y en el tema sanitario, los Estados miembros decidieron que iba a ser un ámbito de competencias compartidas. ¿Eso qué significa? Que las instituciones europeas tienen competencias en algunos ámbitos de forma exclusiva, pero no en el ámbito sanitario. Por tanto, sin el apoyo y la coordinación de los países miembros, en el ámbito sanitario, la Unión Europea no puede hacer todo lo que se desearía o se necesitaría. Dicho lo cual, hay que decir que, dado que pides una nota, yo creo que llega al aprobado, justo, pero al aprobado. Es decir, tiene ámbitos en los que ha dado una respuesta contundente, clara, directa, donde tenía competencias para hacerlo. Por ejemplo, en el ámbito de las ayudas financieras. Ya están aprobadas más de $500 millones de euros en distintas fórmulas de ayuda a los países miembros. Y ahora está el plan que tú señalabas, que se está debatiendo en este momento, de otro más de $500 millones de ayudas económicas y financieras diversas para la recuperación en lo que se prevé que es el posconflicto de la crisis sanitaria, que es la situación económica, ¿no? Otro ámbito donde ha funcionado y está funcionando muy bien es en inmediatamente activar donde también tenía competencias y recursos, que es en la investigación de no una vacuna, yo creo que al final habrá varias fórmulas diferentes de tratamiento del coronavirus, no solo o no exclusivamente centradas en una vacuna. Pero la red de investigación europea está funcionando desde el primer momento, se le ha dado recursos adicionales. Yo creo que para finales de este año veremos, repito, no una vacuna, no la solución milagrosa, pero sí respuestas específicamente del ámbito europeo. ¿Dónde yo creo que ha fallado? Claramente. Ha fallado en dos cosas, que espero que se saque la lección aprendida de esta pandemia. Una, en la logística. No teniendo como se tiene en la Unión Europea todo un mercado único que hubiese facilitado, en teoría, el aprovisionamiento con recursos propios de los medios materiales inmediatos que se necesitaban, los EPIs, los famosos EPIs, los famosos aparatos de respiración asistida, etcétera, mascarillas, hemos tenido que recurrir a proveedores extraeuropeos, lo cual demuestra que hay un problema de logística para enfrentar este tipo de pandemias que ninguno de los gobiernos y las instituciones europeas han sido capaces de coordinar. Y segundo, y no menos importante, es todo lo referente a la previsión de cara al futuro. Hay que extraer una lección aprendida, y es que hay que elaborar una estrategia de sanidad europea capaz de prever respuestas coordinadas y no nacionales, porque cuando se ha hecho, y pondré un ejemplo, en la recuperación de ciudadanos europeos del resto del mundo, ahí el servicio exterior ha funcionado, el servicio exterior de la Unión Europea ha funcionado con los servicios diplomáticos de los distintos países y sí ha funcionado la restauración de esos ciudadanos que estaban dispersos para traerlos a pesar del cierre de fronteras. Luego, yo creo que hay fallos
hay fallos notables, sobre todo en el ámbito sanitario, pero también hay éxitos sin los cuales, repito, no solamente la crisis sanitaria, sino lo que viene ahora, la crisis económica, habría sido enormemente peor. Y hago esa referencia porque lamentablemente los británicos les ha cogido lo peor de los dos mundos. Les ha cogido ya en el momento en que se han salido formalmente, aunque estén con el tratado de transición, pero ya su moneda va a tener que respaldar su recuperación económica y no el apoyo de otras 27 economías. Y además les ha cogido el que se salen fuera de todo el sistema de investigación y desarrollo científico-tecnológico que se ha estructurado en la Unión Europea. O sea que lo digo porque tenemos por contrapunto una realidad, y la vamos a ver, bueno, la hemos visto en el propio Boris Johnson, cómo esos discursos nacionalistas, cuando tropiezan con una realidad que es una pandemia global, fracasan. Y eso lo vamos a ver ahora también en la recuperación económica. Viniendo de donde venimos, de las tensiones que hemos vivido todos durante años, comerciales primero, tecnológicas después sanitarias, y al principio el presidente Trump hablando muy bien de Xi Jinping y de cómo respondía China, y poco a poco utilizando a China como chivo expiatorio o moneda de cambio para pescar votos de cara a las elecciones cuando ha visto que le pueden dar votos en las elecciones de noviembre. Todo esto ha hecho pensar a algunos o a muchos que los temores que puso de moda el profesor de Harvard, Graham Allison, con su estudio sobre la trampa de Tucídides, podían acercarse o aproximarse a la realidad. General Silvela, ¿está justificado este temor? Creo que es una pregunta muy relevante porque efectivamente ya hay algunos analistas que quieren anticipar una posible guerra entre China y Estados Unidos. Yo creo que no tiene por qué ser así y que no es que sea una posición optimista, sino que es realista considerar que la competencia que hay entre China y Occidente, y Estados Unidos en particular, es una competencia agonal, que no tiene por qué degenerar en un conflicto violento. Se está produciendo en el mundo un reequilibrio de poder y es un reequilibrio que nos va a llevar a un escenario radicalmente nuevo. China es un país con una gran extensión, con mucha población y que está alcanzando una gran riqueza económica. Pero hace muchos años que China era consciente de que tenía una brecha tecnológica muy importante con Occidente. No solo eso, sino que además podríamos decir que Occidente ha tenido este protagonismo especial en los últimos 500 años de historia, entre otros factores, gracias a esa notable superioridad tecnológica que le ha acompañado. China ha reducido y está reduciendo todavía esa brecha tecnológica de manera muy notable. Y eso va a conducir a un nuevo escenario de reequilibrio mundial en el que ya no hay esa supremacía occidental. Eso va a llevar a que sea necesaria una adaptación de todos los actores, una adaptación de Occidente y de Estados Unidos en que ya no poseen esa gran superioridad tecnológica que no justifica ningún tipo de la arrogancia que antes mencionaba el coronel Pardo de Santayana. Con lo cual, todo el mundo va a tener que pasar a una fase de adaptación, que es la otra palabra que me gustaría señalar. Tenemos que entrar en una fase de adaptación a esa nueva realidad del reequilibrio de poder. No ha podido acompañarnos el profesor Gonzalo León, coautor de este capítulo, el mismo en el que ha colaborado el general Silvela, pero nos ha enviado un mensaje grabado y lo vamos a escuchar en este momento. Adelante. Buenos días. Ante todo, lamento no poder estar presente en el acto de presentación del panorama estratégico, pero las obligaciones docentes en época de exámenes finales orales por causa de la pandemia me lo han impedido. Para mí ha sido un honor participar en esta edición del Panorama Estratégico junto al general de brigada Enrique Silvela en la elaboración de un capítulo específico alrededor de las tecnologías emergentes y sus repercusiones estratégicas. La complementariedad, además de nuestros conocimientos desde el mundo militar y desde el mundo civil, ha facilitado que el contenido aborde simultáneamente la perspectiva tecnológica y, además, sus repercusiones en las Fuerzas Armadas. Asumir que el desarrollo tecnológico es un vector fundamental de la evolución de las sociedades y también de las Fuerzas Armadas es obvio. Lo que ha cambiado posiblemente en los últimos años es el ritmo al que esta evolución se produce.
Y el impulso fundamental que además ya viene para el caso de las Fuerzas Armadas desde el sector público, a través de tecnologías duales, pero fundamentalmente a través del sector privado. Son las inversiones en el sector privado las que han hecho desarrollar muchas de esas tecnologías que después se han utilizado en el sector militar. En el capítulo 5 que hemos escrito no se han podido revisar todas las tecnologías emergentes existentes, por ello se han seleccionado algunas que tienen un impacto relevante y lo seguirán teniendo en el futuro. Antes de describir esa situación de las tecnologías que hemos seleccionado, se aborda también el proceso de maduración de las tecnologías, utilizando un modelo conocido de 9 niveles que da un poco la idea de la disponibilidad de esa tecnología y la forma en que los usuarios incorporan las tecnologías en la medida en que sean capaces de asumir riesgos derivados de ello, desde aquellos que son innovadores a los otros que se denominan en estos modelos de difusión de tecnología rezagados. Predecir el futuro es más difícil, pero debemos intentarlo. Aún así, hemos también incorporado algunas de las gráficas empleadas por muchas consultoras utilizando una idea de cuándo esa tecnología alcanzará su meseta máxima de productividad. En 2, en 5, en 10 o más años. El capítulo hace ese análisis también para dar una idea de que esa evolución continúa y que pueda haber además tecnologías que no logren superar y llegar a esa meseta. Hemos revisado algunas de las tecnologías que tienen una dimensión estratégica para nosotros más clara. Los semiconductores, la computación cuántica, la inteligencia artificial, la fusión nuclear, la energía solar, el almacenamiento energético, la tecnología láser, el 5G, los sistemas autónomos, la hipervelocidad, los nanosatélites o el mejoramiento humano y la biotecnología. Es obvio que no hemos podido entrar a detallar nada de ello, pero aunque estos casos sean diferentes, en unos estamos lejos de poseer un sistema maduro para su uso inmediato, como es el caso de la computación cuántica. En otros, como es el caso de los semiconductores, existen sistemas de hace años y cada pocos meses quedan obsoletos. El acceso a estos sistemas depende además de la posibilidad de acceder a sus componentes y eso conlleva otros problemas derivados de las cadenas de suministro. Hoy día existe una concentración en Asia, por ejemplo, en la fabricación de circuitos integrados. Solo una empresa en Taiwán supone más del 50% de los que depende Europa y Estados Unidos. Y los esfuerzos realizados para obtener suministradores alternativos, cosa que ha adquirido además en estos momentos una importancia mayor. La crisis provocada por la pandemia derivada del COVID-19 ha otorgado además a la tecnología otra dimensión, más cercana a las personas. Se ha visto por parte de millones de personas el problema de no disponer de respiradores, tecnología convencional, o cómo no existe una vacuna, ya no es convencional, y el tiempo que se tarda en obtenerla. También la relevancia de las TIC para el teletrabajo, la teleeducación, la telesanidad. Somos, en definitiva, una sociedad dependiente de la tecnología. Y eso ha hecho que su dominio se convierta en un arma estratégica. Estoy seguro que mi compañero y coautor, el general de brigada Enrique Silvela, profundizará en este tema. Baste para terminar y expresar mi agradecimiento al Instituto de Estudios Estratégicos del CSDEN por haberme dado la oportunidad de colaborar en este informe. Ha sido para mí un placer hacerlo y un honor también. Y espero que, en definitiva, todos los presentes encuentren en el panorama estratégico una visión actualizada de temas que nos afectan a todos y que cada vez estarán más encima de la mesa de nuestros decisores. Muchísimas gracias. Coronel, a ver si podemos hacer las respuestas un poquito más breves y podemos introducir más elementos. Se refería el embajador en Costa de Marfil antes a algunos de los principales acuerdos de armamento que se han ido rompiendo, pues retirada de Estados Unidos, etc. Y citaba el Tratado de Cielos Abiertos de la semana pasada, pero el Acuerdo de Misiles Intermedios, el INF. Estaba pensando yo también, el primero de todos, de la ruptura del pacto nuclear con Irán, o el fracaso de las negociaciones con Corea. La pregunta es, ¿qué relevancia tiene hoy el arma nuclear, en la geopolítica de Asia? Bueno, yo creo que en este momento debemos estar preocupados por los avances en el ámbito nuclear que se están produciendo en Asia. Tanto Pakistán como la India, como China, como Corea del Norte, como también Rusia, que tiene ahora una importante dimensión asiática, están haciendo esfuerzos en el ámbito nuclear. Y esto es preocupante porque en Asia se combinan 3 teatros estratégicos nucleares que están interrelacionados entre sí y con una tendencia a tener una interrelación que tienda a expandir la dimensión nuclear en Asia. El primero de todos es el teatro estratégico global. En ese teatro estratégico
muy dominado por Rusia y por Estados Unidos, que tienen más del 90% de las cabezas nucleares en el mundo. En ese teatro tiene que empezar a jugar un papel cada vez más importante China. China tiene 20 veces menos cabezas nucleares que Rusia o que Estados Unidos. ¿Nos podemos creer que China vaya a aceptar por mucho tiempo esa situación? Yo creo que no, que China va a alterar esta situación y que esto va a ser uno de los grandes vectores de la estrategia del futuro. Pero es que hay otros dos teatros, el teatro meridional, el que enfrenta a Pakistán con la India. Además, la India está muy pendiente de cómo evoluciona el programa nuclear en China. Diría que incluso más pendiente que su relación nuclear con Pakistán. Si China empieza a alterar el papel nuclear que tiene en la actualidad porque desarrolla importantes volúmenes de armas nucleares, la India buscará al menos un cierto paralelismo con China. Y qué decir de Corea del Norte, que está desestabilizando los equilibrios estratégicos del Asia Oriental. La pregunta es, ¿y Japón también va a aceptar seguir siendo una potencia no nuclear en un escenario donde China crece nuclearmente, donde Corea del Norte es una gran amenaza, donde Rusia, también vecino de la región, juega un papel tan importante? Y en todos estos tres teatros está China presente. Y en una situación que hemos visto con el coronavirus, encima de tensiones crecientes entre China y Estados Unidos, pues la dimensión nuclear es muy preocupante en Asia, que se está convirtiendo en el teatro estratégico, militar y nuclear más importante del planeta. Profesor Algora, este año, 2020, se cumplen 10 años de la sacudida árabe. ¿Qué queda de aquella mal llamada primavera? Bueno, yo diría que respecto a la primavera árabe ha sido una década que efectivamente a finales de diciembre y ya en comienzo de próximo se cumplirá, pues ha dejado un panorama muy incierto en toda la región del Mediterráneo. Yo misma he querido calificarlo como un gran desorden regional. Ha habido factores que marcan una tendencia que se va a quedar ya o se ha acentuado, no es que fueran nuevas algunas de ellas, pero son tendencias que podemos señalar. Por comenzar algo con un aspecto positivo, creo que a mí me gusta señalar que efectivamente ha habido un empoderamiento de la sociedad civil en busca de los valores democráticos, aunque haya dado resultados muy diferentes, ¿no? Pero creo que hay que señalarlo, y eso ha colapsado regímenes dictatoriales, y además sigue habiendo una agitación social presente tanto en Argelia, en el Líbano o en Irak. No tienen el interés mediático que tuvieron hace una década, pero ahí están. Hay tendencias muy claras que están, hay una enorme inestabilidad tanto política como social, política y económica en el Mediterráneo. Hay conflictos abiertos que van a seguir generando movimientos humanos masivos, ya sea por migraciones, por refugiados. La tendencia del yihadismo no ha desaparecido, esos focos de terrorismo se permanecen, algunos de ellos todavía activos. Hay nuevos actores no gubernamentales actuando, los actores internacionales, grandes estados, tienen alianzas enormemente transitorias, y además, sobre todo en los casos de los conflictos abiertos, se ha demostrado que es imprescindible la mediación internacional para alcanzar esos valores. Muy brevemente quería decir solamente que así todo de cada uno de los contextos de las revueltas árabes se ha quedado una enseñanza. Túnez enseñó que es imposible garantizar un éxito si no hay si no se cuenta con una integración de todos los grupos sociales. Después, Egipto nos ha demostrado que tiene que haber unas reformas de calado profundo, que no sirve solamente un cambio de gobierno. Lo que está pasando en Argelia demuestra que tiene que haber un marco constitucional previo, a la vez que un consenso con las Fuerzas Armadas.
Libia y Siria están demostrando esa necesidad internacional y, bueno, y creo que en cualquier caso han dejado una situación de inestabilidad, de preocupación, pero es la conclusión. La pandemia ha apagado casi todos los grandes problemas que teníamos en la agenda internacional hace tan solo 2 o 3 meses, y uno de ellos era evidentemente la negociación este año entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre la futura relación entre ambas partes. ¿Cómo va la negociación, profesor Calduch? Bueno, las últimas informaciones que ha dado el representante de la Unión Europea en las negociaciones, Michel Barnier, es que poco menos que están estancadas en esta, creo que es la 3ª ronda que llevan. Lo cual es explicable porque, por un lado, observamos que hay una prioridad en la agenda que ha irrumpido frente a las previsiones que había de negociación durante este año del Brexit, que es la pandemia. Y eso ha puesto, obviamente, a todos los gobiernos, empezando por el propio gobierno británico, a tener que atender lo urgente que era esa pandemia. Y eso, obviamente, ha contribuido a que las negociaciones estén muy paralizadas. Ahora, yo leyendo la información que daba Michel Barnier al Consejo Europeo, me ha quedado la duda porque los británicos siguen con un discurso en la negociación como si fuera posible tener una negociación indefinida durante meses o años, porque se han enrocado en posiciones muy poco sostenibles. Y claro, el periodo de negociación, en principio, es hasta diciembre de este año. Claro que se pensaba que no iba a empezar la negociación a finales de enero, o sea que el Brexit no se retrasaría tanto, pero lo cierto es que los plazos están acentuando. Lo que sí es seguro es lo que señalaba antes. El Reino Unido, sin el prometido acuerdo comercial que le ofrecía Trump en años de elecciones, lo cual todos sabíamos que era un brindis al sol, sin ese acuerdo comercial con Estados Unidos y sin el apoyo del mercado de la Unión Europea de los 27 y la ayuda financiera, el Reino Unido va a tener una crisis socioeconómica muy grave y me temo que eso va a repercutir en las negociaciones con el Brexit, porque del otro lado de la mesa hay 27 países que se han puesto de acuerdo en una estrategia y en un negociador. Y 27 frente a 1 me da que no es muy equilibrado. El profesor Gonzalo León anteriormente citaba los principales avances tecnológicos que se analizan en esta edición del Panorama Estratégico. ¿Cuáles son los más importantes, general Silvela, para usted, los más decisivos en la defensa y cómo se ven modificados por el tsunami global de la COVID-19? Pues los más importantes ahora mismo son los que están suponiendo una ayuda a la decisión. La inteligencia artificial, que nos va a facilitar esa decisión, los sistemas autónomos que van a permitir que vayan por su cuenta los distintos sistemas de armamento, que van a producir un notable avance y una reducción de los riesgos que sufren las personas que los manejan, puesto que van a estar alejados del frente enemigo. Al mismo tiempo, la COVID nos ha puesto de relieve una cuestión muy importante, y eso es que la autonomía que necesitamos no la tenemos ahora mismo. Tenemos un sistema muy desarrollado, muy avanzado tecnológicamente, pero resulta que la tecnología tiene dos partes, la concepción científica, pero además la producción. Y con el COVID hemos visto que la producción la hemos globalizado y no la mantenemos en nuestro control. Con lo cual, pensando en el futuro, creo que es importante que vayamos a recuperar esa capacidad de producción asociada a nuestro desarrollo tecnológico. A ver si intentamos, para dejar tiempo a las preguntas que nos están llegando, responder en no más de un minuto a cada una de las preguntas de una tercera ronda y nos da tiempo. Coronel José Pardo de Santayana, junto a la crisis de la globalización, de la que ya hemos hablado, y el deterioro de la democracia, del que no hemos hablado, pero que es muy importante, el nacionalismo parece que también está saliendo reforzado de esta pandemia. ¿Qué consecuencias está teniendo el auge
del nacionalismo en la zona que tú has analizado? Pues muy en concreto, yo creo que en toda Asia, siendo exógeno el nacionalismo en Asia, pero en toda Asia ha arraigado el nacionalismo y especialmente creo que es preocupante en la relación entre Pakistán y la India. Creo que en este momento el obstáculo principal para que la India y Pakistán mejoren su relación, resuelvan el problema de Cachemira y a raíz de eso ambos países obtengan un enorme beneficio de desarrollo económico, es precisamente que los presidentes son presos del nacionalismo de sus propios países que no les permite dar los pasos que yo creo que ambos querrían dar. También en el caso de China podemos decir que el Partido Comunista está utilizando el nacionalismo para aglutinar a la sociedad frente a la rivalidad con Estados Unidos y esto también puede que en un momento dado pues termine dificultando una relación de mayor distensión entre China y Estados Unidos. Aunque sea solamente titulares, mencionabas antes, profesor Algora, los conflictos de Siria y Libia. Esta mañana un general del aire estadounidense denunciaba o decía que había llegado o estaba camino de Libia el primer avión de combate ruso y que en Siria lo habían camuflado, igual que en las otras guerras híbridas. No sé si será cierto o no, también mencionaba el interés creciente o el temor que tienen en el Pentágono a que Rusia se empeñe en instalar bases permanentes en las costas de Libia. ¿Podrías darnos brevemente un flash sobre qué es lo que te parece más importante desde que cerraste tu capítulo en enero sobre la situación en Idlib, en el norte de Siria y en Libia? Pues sí, es muy complejo esta situación para responder en un minuto, pero bueno, para lo que lo haga preguntas. Efectivamente, los dos conflictos responden a lo que en estrategia llamamos una guerra por delegación, proxy wars, y además conflictos híbridos, ¿no? Donde las fuerzas convencionales también actúan con actos de terrorismo y las grandes potencias dirimen sus grandes intereses estratégicos. Bueno, podría hablar de la posición de cada una de las potencias internacionales, pero ya que se me ha pedido brevedad y un titular, voy a ir directamente a centrarme a la posición de Turquía en los últimos meses, porque Turquía, desde que se inició todo estos cambios de las revueltas árabes, ha tenido un papel muy paradigmático a lo largo de estos años y precisamente en estos últimos meses lo estamos viendo, ¿no? Desde el otoño pasado ocupó lo que era la región del Kurdistán sirio, la Federación de Rojava, pues con un pretexto de seguridad en esta región, y eso ha supuesto un cambio de posicionamientos dentro de los escenarios de operaciones. Tanto es así que los Peshmerga ahora han pasado a colaborar con las fuerzas árabes del régimen de Sadat. En fin, quiero decir que para mí es significativo que ha perdido un poco el sentido de lo que habían sido los frentes de combate de todos los años anteriores en este conflicto. Y sobre todo quiero decir además que es que tiene mucho que ver también con lo que ocurre en Libia, y en Turquía está tratando de jugar un papel regional. No solo ha tenido esta proyección agresiva allí en la zona de Siria, sino que ahora lo que estamos viendo, también salen las noticias, que hay mercenarios sirios que se pasan a Libia, también con el amparo de Turquía. Turquía sabemos que en enero ha hecho una ocupación física de sus fuerzas armadas con el consenso del gobierno reconocido por Naciones Unidas del territorio de Libia, y esto pues también ha reforzado al gobierno de al-Sarraj, pero que se enfrenta con el del general Haftar. Simplemente, no puedo resumir más porque es muy complejo, pero simplemente quiero decir que es una situación que crea una tensión muy importante en los países vecinos regionales, por tanto, por la posición que puede generar respecto a Egipto, la situación que puede generar respecto también a Argelia en las situaciones que están actualmente, pero además también respecto a lo que es la Unión Europea y el norte del Mediterráneo. Y no me puedo extender más. Con la amenaza o el ultimátum que ha dado Trump a la Organización Mundial de la Salud de que en 30 días cambia la situación o se retira Estados Unidos de la organización, parece un sueño, ¿no?
pensar en una estrategia sanitaria global, que es la que se necesita, pero al menos europea. Yo te hago la pregunta, profesor Calduch, si todavía crees que es factible, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, no solo ya una estrategia sanitaria europea, sino que incluya a Rusia, no me atrevería a decir a la OTAN, porque claro, la OTAN sin Estados Unidos lo veo difícil. Sí, la respuesta es no. Visto cómo ha reaccionado Putin ante el fenómeno de la pandemia, que ha sido una respuesta exclusivamente nacional y además nacionalista, las dos cosas, creo que se logrará una estrategia sanitaria europea por parte de los 27 países de la Unión Europea. Es posible que el Reino Unido se subiese o se sumase a esa estrategia, pero respecto de Rusia ya lo descarto, claramente. General Silvela, ¿cuál es el papel al final que podemos desear, está claro, pero esperar con estas tensiones de Europa y de España en el pulso tecnológico entre China y Estados Unidos? Bueno, yo me gustaría insistir en que Europa sigue siendo un actor muy relevante. Tiene un grado de conocimiento, un nivel de conocimiento técnico muy elevado, es una de las grandes potencias en producción científica, tanto como Europa como todos sus países. Es necesario mantener ese esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación, pero ese esfuerzo hay que trasladarlo luego a la realidad. Lo que aprendemos del modelo chino es, incluso también de Estados Unidos, es la gran colaboración que hay entre las empresas privadas y el Estado. Esa es la colaboración que necesitamos ahora mismo dentro de Europa. Una colaboración que además no deje de lado la defensa. Es fundamental que ese vector tecnológico que supone la defensa tenga el respaldo de la Unión Europea y no quede como un asunto puramente nacional. Muchas gracias. Vamos a nada de pausas. Simplemente vamos a pasar a hacer algunas preguntas que nos están llegando, ¿no?, de los que nos estáis siguiendo. Y la primera, que la pregunta Alejandro Campoy, es ¿cuál cree que es la nueva tecnología con mayor impacto estratégico a corto plazo? Se han citado muchas. Yo no sé si quiere responder el general Silvela o dar la palabra luego al general Dacova en una continuación de esa pregunta. Bien. Si tuviera que seleccionar solo una. Si tuviera que seleccionar solo una, para mí claramente ahora mismo son los sistemas autónomos. Los sistemas que permiten que las plataformas que portan armamento o en el caso de los vehículos autónomos en sistemas civiles va a ocurrir igual, se puedan mover por su cuenta. E insisto, no que sean pilotadas por control remoto, que eso ya lo habíamos alcanzado, sino que gracias a la inteligencia artificial se les pueda atribuir un objetivo y puedan conducirse hacia ese objetivo por sí mismas. Eso quita de la ecuación, en el caso del enfrentamiento violento, a la persona. Las implicaciones que tiene sobre la ética y sobre el derecho de la guerra el que se produzca un enfrentamiento entre sistemas autónomos son muy destacados. Eso es en lo que estamos entrando ahora y me parece el aspecto principal de la tecnología del futuro. Pregunta de Ana María Martín para el general Dacova. Teniendo en cuenta lo que se nos ha echado encima y lo que cuesta sacarlo adelante del terreno económico, ¿cree que esto va a acabar influyendo en los presupuestos de defensa, en la seguridad nacional e internacional? ¿Habrá que revisar las prioridades de la seguridad nacional? No cabe duda de que una vez superada, y ojalá sea en el plazo más breve posible, la crisis sanitaria por la que ha empezado esta pandemia, evidentemente lo más grave y lo más relevante serán las consecuencias de estos meses de gestión sanitaria y concretamente sus repercusiones en lo económico y en el ámbito de la gobernanza. Evidentemente lo que ha puesto de relieve la situación es que ha habido que recurrir a unas capacidades que o no disponíamos, y se ha mencionado durante la presentación, se ha hablado de logística, se ha hablado de reubicar las cadenas de abastecimiento y las cadenas de producción, por lo tanto todo eso habrá que revisarlo. Nos hemos dado cuenta de que hay que revisar las reservas estratégicas también de determinados materiales y todo eso va a costar un dinero que en las
circunstancias que vamos a vivir a corto plazo, y en esto hay unanimidad de un escenario económico preocupante, muy preocupante, sin duda van a repercutir. Evidentemente, los gastos militares tradicionales siempre han tenido que pelear, como es lógico, con otras prioridades. Estas prioridades ahora se presentan como más acuciantes y, por lo tanto, hay que ser realistas y comprender que, efectivamente, los gastos militares van a ser revisados y recuestionados. Lo que habrá que valorar con criterios de objetividad y de responsabilidad es valorar también cómo las Fuerzas Armadas también han participado y también han contribuido en la gestión de la pandemia. Pero respondiendo a la pregunta y por no alargarme, evidentemente los criterios y las prioridades sí que se van a revisar. No se van a revisar, al menos eso no está en este momento sobre la mesa, las prioridades de seguridad en el más alto nivel. Estoy hablando de la Estrategia de Seguridad Nacional, porque es un documento que, a pesar de tener ya prácticamente más de 3 años de vigencia, yo creo que es totalmente válido. Lo que estamos viviendo está contemplado en la Estrategia de Seguridad Nacional, y otras posibles crisis de otra naturaleza están también identificadas en la Estrategia de Seguridad Nacional. Por lo tanto, yo no creo que haya que revisar esas posibles amenazas y desafíos que contempla, pero lo que sí habrá es que revisitar las prioridades. Por cierto, que hace pocas horas el presidente chino, Xi Jinping, recibía una delegación del ejército y de la policía chinos, ¿no? Y les dirigió unas palabras, y he leído un resumen de solo 3 párrafos que ha publicado pues hace apenas 2 o 3 horas la agencia Reuters, en las que dice, con palabras textuales del presidente chino, que hay que intensificar, no reducir el esfuerzo militar, pero que hay que tener en cuenta las posibilidades que se pueden abrir para entrenar, gastando menos, a la fuerza. Y eso me recuerda a algunos viajes cuando hacíamos aquí en Altos Estudios Militares, visitando bases, y nos decían, ¿no?, los oficiales, no podemos aquí disparar misiles alegremente para enseñar a nuestros militares o pilotar aviones, vamos a hacer simulacros, vamos a subirnos a las plataformas, etc. En fin, no sé si estaba pensando en eso o yo estoy siendo demasiado bueno con la interpretación que estoy haciendo del presidente chino. En cualquier caso, la siguiente pregunta es para María Dolores Algora. ¿Cómo augura usted el futuro de los derechos de la mujer en la zona de su estudio? Sé que es para un libro, pero brevísimo. Bueno, pues vamos a ver, yo creo que la situación de la mujer a raíz de las revueltas árabes ha avanzado en muchos sitios, aunque también ha padecido algunas restricciones, pero ha habido una sensibilidad general. Probablemente la situación se puede ver sujeta a las mismas limitaciones de libertad que se vean también otros sectores de la sociedad en manos de esos gobiernos que quieran extralimitarse con la excusa de la pandemia y utilizarla para controlar a las sociedades. Pero creo que en general a lo largo de la década ha habido una mayor sensibilidad y mayores logros sobre la mujer, y creo que esa tendencia también seguirá. 3 preguntas más para el general Silvera. Habla sobre la situación o las posibilidades de reequilibrio de poder con los riesgos y limitaciones que conlleva, los plazos. Evidentemente, algunos se creen que esto de reequilibrar el poder se puede producir en 3 meses o en 3 semanas. La pregunta es si eso va a ir de la mano o va a conllevar una reducción de actores o una multiplicación de actores. Creo que Debe ser un alumno suyo el que se lo hace. Sí. Bueno, igual que el capitán Campoy también. La respuesta, me temo que sería deseable que hubiera una reducción de actores, pero lo que estamos contemplando es una multiplicación de actores. Donde antes había
por decirlo metafóricamente, un gallo grande en el corral, o en el tiempo de la Guerra Fría había 2 gallos y todos los demás se quedaban a la sombra. Ahora mismo están adquiriendo mucha gente mucha autonomía, y esa autonomía la van a aplicar para crear influencia en su área de alrededor, y lo van a intentar. Y ese reequilibrio de poder lo que está llevando es que estamos pasando de un sistema que fue bipolar, ha tenido un momento unipolar, vamos a llegar a un modelo multipolar. A algunos les gustaría hablar de multilateralismo en lugar de multipolaridad, que sería lo deseable, pero pensando con madurez estratégica me temo que vamos más hacia la multipolaridad, y eso va a generar esa multiplicidad de actores que esperamos. Esta pregunta, no sé, yo creo que puede ser para el profesor Calduch, para el general Dacova. Si había un cuaderno de bitácora en la sociedad internacional desde hace años, era la Agenda 2030 y antes los Objetivos del Milenio. ¿Se van a ver impulsados, reforzados, mejorados, como creen algunos, quizás desde una perspectiva más idealista, o todo lo contrario? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que los Objetivos 2030, como los anteriores, son más la expresión de un deseo que un cuaderno de bitácora, una guía planificada de cómo llegar a conseguirlos. Y la prueba está en que los Objetivos del Milenio originarios, muchos de ellos no se alcanzaron ni remotamente, y lo que se hizo por parte de Naciones Unidas es algo sorprendente, y es que cuando no se consiguen los objetivos, se añaden más objetivos. Lo que se ha hecho con el escenario 2030. Por tanto, hay que situarlo en lo que es. Es un documento guía de lo que se desearía que se potenciase en la sociedad internacional, que después tiene que adaptarse, obviamente, a una realidad. Y la realidad es la que están describiendo mis compañeros. Y esa realidad, por ejemplo, dista mucho de que el tema de la pobreza, con un impacto como se está explicando por todos mis compañeros, imprevisto de la pandemia, con las consecuencias socioeconómicas brutales que va a tener de depresión a escala mundial, va a distorsionar el objetivo de reducción de la pobreza. Por poner un ejemplo, y antes la profesora María Dolores Algora señalaba el tema de la mujer en el mundo árabe, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que ver los Objetivos de 2030 como un escenario de futuro al que deberíamos tender, pero adaptándonos a los cambios que se van a producir en el camino. Dale. Sí, simplemente por apuntar y reforzar lo que ha dicho el profesor y lo que ha dicho el general Silvela, ¿no? Este caso concreto de los Objetivos del Milenio pues va a correr la misma suerte que está corriendo en estos momentos la Organización Mundial de la Salud, que está siendo cuestionada por doquier, por referirnos al tema de más actualidad, u otros foros multilaterales, como decías tú, mi general, en múltiples ámbitos, ¿no? Ese orden internacional basado en normas y basado en reglas al que estábamos acostumbrados y por el que apostábamos y por el que apuesta la Unión Europea, al menos en sus documentos más relevantes como la estrategia global o algunas afirmaciones de sus líderes, pues tiene que enfrentarse con la realidad que apuntabas tú, mi general, de que el horizonte más cercano apunta más hacia el multilateralismo, perdón, hacia la multipolaridad, si acaso asimétrica, eso sí es cierto, con dos actores más relevantes que el resto, que hacen una especie de bipolaridad dentro de esa multipolaridad. Pero iniciativas tan loables como los Objetivos del Milenio o foros de encuentro multilateral como la Organización Mundial de la Salud y otros muchos que se han mencionado a lo largo de la jornada, los acuerdos de control de armamento, los acuerdos comerciales, los acuerdos del clima, pues afrontan un escenario, un futuro poco optimista por esta dinámica de transición de la multilateralidad a la multipolaridad. Una pregunta que viene dirigida a mí personalmente y que enlaza casi con una de las primeras referencias que hice al comienzo de este debate, y que es la siguiente. ¿Cree que con otro dirigente, con otro presidente de los Estados Unidos, hubiéramos vivido una crisis diferente o se hubiera gestionado mucho mejor? La respuesta es muy sencilla y me gustaría escuchar también. No me cabe la menor duda
Y la prueba la tenemos en cómo gestionó el ébola Obama y en cómo respondió el presidente George Bush, hijo, a las anteriores pandemias que coincidieron con su mandato, el SARS y el MERS. No me cabe la menor duda, pero además, si no hubiera ido destituyendo y retirando fondos de las instituciones más importantes para prevenir, luchar y estar preparados para una pandemia, hoy no estaríamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Quedan solo 55 segundos para llegar a la hora y media, que era el tiempo que teníamos previsto. No sé si alguien se quiere atrever con esta pregunta. Bueno, en el caso de las relaciones China-Estados Unidos, que son tan centrales en este aspecto, creo que yendo, como tú decías antes, por buen camino, ¿no? Las relaciones, hacia mejor camino, las relaciones entre Estados Unidos y China, justo en el momento en el que la crisis se puso en marcha, la relación dialéctica China-Estados Unidos del presidente Trump pues no ha aportado un elemento positivo para poder reconducir un poco las relaciones internacionales. General. Bueno, para finalizar, ya antes de despedir y completando esta última intervención, lo que has puesto sobre la mesa es la cuestión del autorrenunciado liderazgo norteamericano. Efectivamente, en la pandemia anterior, en el ámbito de Naciones Unidas, pero con el liderazgo fuerte del anterior presidente, Naciones Unidas mismo pues, se involucró en la gestión de la pandemia. En esta ocasión, ni el Consejo de Seguridad ni la Asamblea se han manifestado al respecto y, repito, incluso el organismo específico de Naciones Unidas está siendo más que cuestionado, podríamos decir que vapuleado. Por lo tanto, es un problema de un liderazgo al que se ha renunciado voluntariamente y que no encuentra, al menos de momento, un candidato a asumir ese relevo. Y por lo tanto estamos todos en el panorama global un poco, si me permitís la expresión coloquial, despistados a la espera de encontrar referencias a las que hasta ahora estábamos acostumbrados y que ahora pues, nos faltan. Y además ha sido de repente, porque ha sido en el ámbito de apenas una legislatura que todavía no está ni siquiera completada. Bien, yo creo que efectivamente 19:30 hemos cumplido a rajatabla el reto que nos habíamos autoimpuesto. Gracias, señoras, señores, por su atención. Ha sido un placer tenerles aquí y si han mantenido la conexión hasta este momento, a nosotros no nos cabe sino valorarlo y agradecérselo muy profundamente. Esperamos haber sido de utilidad. Ese es nuestro objetivo, la razón de ser del Instituto Español de Estudios Estratégicos es realizar estos estudios con los mejores analistas, con los mejores colaboradores y luego ponerlos a su disposición para que ustedes los reciban y formen su propio criterio. Evidentemente, aunque parezca un tópico, es verdad, el mundo es cada vez más pequeño. En un argot deportivo podríamos decir que el campo de juego no hace sino achicarse y por lo tanto es evidente que ya nada de lo que pase, por muy lejos geográficamente que ocurra, nos es ajeno. No se crean nada de esos gurús que dicen que la globalización se ha terminado. Admitamos que se va a cuestionar o a reconsiderar, pero evidentemente es una tendencia que ha venido para quedarse. Yo finalizo simplemente anunciándoles que habrá más eventos como este por las circunstancias y porque las tecnologías, como contempla uno de los capítulos de nuestro panorama, pues así lo facilitan. Habrá más eventos como este es un formato que vamos a ir consolidando poco a poco y por lo tanto yo les conmino a que estén atentos a su pantalla porque les convocaremos en futuras ocasiones. Tengo que aprovechar la ocasión, por supuesto, también para poner en su conocimiento, seguro que lo saben, pero repito, aprovecho la ocasión, nos tienen a su disposición en las redes sociales, nos tienen a su disposición en nuestra página web y ahí tienen totalmente libre de acceso, como no puede ser de otra manera, todos los análisis, todos los trabajos que realiza el Instituto, que como habrán visto, y lo de hoy no ha sido sino un ejemplo concreto, pues están basados en la absoluta solvencia y la valía de quienes los elaboran, y aquí tienen una prueba más de ellos. Dentro de unos minutos, cuando finalice esta proyección, tendrán en pantalla el enlace en formato QR para que, si lo desean, se puedan descargar ya el documento completo de este panorama estratégico 2020. Yo les aconsejo que se lo descarguen y que lo vayan leyendo poco a poco,
porque, repito, es del máximo interés y ya que está a su disposición, pues será una ocasión de aprovecharlo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima ocasión y permítanme despedirme con un deseo y una petición. Cuídense mucho. Muchas gracias.